Bienvenidos a Mexilibo, el canal donde las historias que no se cuentan en ningún otro lado encuentran una voz. Hoy tenemos con nosotros a una persona que vivió desde dentro el engranaje de la maquinaria de guerra de un cartel en Michoacán. Por su seguridad, su nombre ha sido cambiado. ¿Cómo quieres que te llamemos? Lobo. Gracias por estar aquí. Tu historia es sobre ser el encargado de armamento. Pero nada empieza en la cima. Cuéntanos, ¿cómo un civil termina en una posición así? ¿Cuál fue el primer paso? Llámame Lobo, así me decían allá adentro. Lobo. Gracias por estar aquí. Tu historia es sobre ser el encargado de armamento. Pero nada empieza en la cima. Cuéntanos, ¿cómo un civil termina en una posición así? ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso. El primer paso nunca parece un paso. Parece un tropiezo, una casualidad. Yo tenía 21 años. Vivía en un pueblo cerca de Uruapan. Mi familia, pues éramos humildes, ¿sabes? Mi papá trabajaba en el campo, en el aguacate, pero para otros, nunca para él. Yo le ayudaba, a veces me iba a la construcción, lo que cayera. Ganaba una miseria, 2,000, 3,000 pesos al mes, si bien me iba. Tenía una novia, quería casarme, pero ¿con qué? No tenía ni para invitarla a un buen restaurante. La frustración te come por dentro, ¿sabes? Te levantas cada día y ves que el mundo avanza y tú estás estancado en el mismo lodo. Un día estaba en una cantina, de esas de pueblo, con piso de tierra y techo de lámina. Estaba tomándome una cerveza solo, pensando en mis deudas, en todo. Se me acerca un tipo. No era el clásico narco de película, con botas y sombrero. No. Este iba de civil, jeans, una playera normal, pero traía una camioneta del año estacionada afuera. Una Lobo, curiosamente. Se sentó en mi mesa sin preguntar. Me dijo, «Te veo muy pensativo, compa. ¿Muchos problemas o pocas soluciones?» Yo, pues a la defensiva, le dije que qué le importaba. El tipo se rió. Una risa tranquila, no burlona. Me dijo, «A mí nada. Pero a lo mejor a ti te importa ganar en una noche lo que ganas en 6 meses». Me quedé helado. Pensé que era una broma. Le pregunté qué había que hacer. Sacó un fajo de billetes de 500, un fajo grueso, gordo. Lo puso en la mesa. «Necesito que lleves una troca de aquí a Apatzingán. Es todo. No preguntas qué lleva, no abres nada. Solo manejas. Llegas, la entregas y este fajo es tuyo». Eran 50,000 pesos. 50,000. Yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. El miedo se me revolvió en el estómago con la ambición. Le pregunté, ¿y si me agarra la ley? Él solo sonrió otra vez y me dijo, «No te van a agarrar. Nosotros nos aseguramos de eso. ¿Jalas o te arrugas?» Y ahí estaba la decisión. Seguir siendo un pobre diablo toda mi vida o tomar ese riesgo. Una sola vez, me dije. Solo una vez para salir del hoyo. Acepté. Me dio un teléfono, un cacahuacito, de esos viejos, y me dijo que esperara la llamada. Esa noche no dormí. Pensé en mi mamá, en mi novia. Pensé en la cárcel, pero también pensé en el dinero. Y el dinero, amigo, grita más fuerte que el miedo. ¿Y te llamaron? A los 2 días. Una voz seca, diferente a la del tipo de la cantina. Me dio una ubicación, un camino de terracería a las afueras del pueblo. «En una hora», dijo y colgó. Fui. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Llegué y ahí estaba una camioneta de 3 toneladas, vieja, destartalada, de esas que usan para cargar fruta. Un tipo encapuchado me dio las llaves y un papel con una dirección. «No te detengas por nada. Si ves un retén, nos llamas a este número antes de llegar. No hables con nadie.
Ni siquiera me miró a los ojos. Me subí. La camioneta olía a humedad y a algo más. Un olor metálico, a fierro. No quise ni ver qué había atrás. Arranqué. El camino a Apatzingán se me hizo eterno. Cada par de luces que veía en el retrovisor pensaba que eran federales. Sudaba frío. Mis manos se pegaban al volante, pero llegué a una bodega en una zona industrial abandonada. Entregué la camioneta a otros 2 tipos, igual de silenciosos. Uno de ellos me dio un sobre. Lo abrí ahí mismo. 50,000 pesos. Contados. Sentí un alivio que no te puedo describir. Era como si hubiera aguantado la respiración por 3 horas y por fin pudiera soltar el aire. Regresé a mi pueblo en un taxi colectivo, sintiéndome el rey del mundo. Pagué las deudas de mi papá. Le compré un vestido caro a mi novia. Me sentía poderoso. Y ese es el veneno, ¿entiendes? El poder que te da el dinero fácil. Pensé que ahí acabaría, que ya había solucionado todo. Pero una semana después, el teléfono sonó de nuevo. Mismo trato, diferente destino. Y dije que sí. Y luego otra vez, y otra. Ya no era una vez para salir del hoyo. Se había convertido en mi trabajo. ¿Era siempre mover paquetes o el trabajo empezó a cambiar? Al principio era solo eso, mover mercancía en camionetas viejas. A veces eran paquetes, a veces eran tambos, a veces hieleras. Nunca pregunté, nunca supe a ciencia cierta qué era, aunque me lo imaginaba. Me convertí en su chofer de confianza. Era bueno en eso. Discreto, puntual, no hacía preguntas. Me aprendí las brechas, las horas en que los federales cambiaban de turno, los caminos ciegos. Me gané una reputación. Después de unos 6 meses, me mandaron llamar a una reunión. Ya no en una cantina, sino en una finca, una hacienda impresionante con alberca y animales exóticos. Ahí conocí al que era el jefe de la plaza. Un señor al que todos llamaban el patrón. Un tipo de unos 50 años, muy educado, que hablaba muy tranquilo, pero con una mirada que te taladraba el alma. Me dijo: «Lobo, me han hablado bien de ti. Eres un hombre serio. Ya no te quiero para manejar cochinadas. Te quiero para cosas importantes». El trabajo cambió. Empecé a mover gente. A veces eran sicarios de un punto a otro. A veces eran personas secuestradas. Esa fue la primera vez que sentí el verdadero peso de lo que estaba haciendo. Recuerdo un viaje. Llevaba a 2 muchachos en la parte de atrás de una Suburban, amarrados y con la cabeza tapada. Iban llorando en silencio. Tenían mi edad. Me dijeron que los llevara a una casa de seguridad en la sierra. Yo solo obedecía. Durante todo el camino, su llanto se me metía en la cabeza. Me repetía a mí mismo: «Es solo un trabajo, es solo un trabajo». Pero no lo era. Estaba participando en la destrucción de una familia. Cuando los entregué, un tipo apodado El Sombra me dio las gracias y me dijo: «Buen trabajo, Lobo. El patrón va a estar contento». Estos 2 son hijos de un empresario que no quería pagar piso. Ese día, cuando volví a casa, me vi en el espejo y no me reconocí. El brillo en mis ojos se había ido. Estaba vacío. El dinero en mi bolsa quemaba, pero ya era tarde para salir. Una vez que estás dentro, que sabes nombres, que conoces lugares, no hay salida. Solo hay 2 caminos: la cárcel o el panteón. O seguir subiendo, para que nadie se atreva a tocarte. Yo elegí seguir subiendo. Vaya. ¿Y cómo se da el salto de mover gente a manejar el armamento? Fue por una cagada monumental de otro tipo. El que estaba antes que yo se llamaba El Chino, un cabrón muy soberbio, muy hablador. Él era el responsable del arsenal de la plaza. Se encargaba de recibir los fierros que llegaban de la frontera, de mantenerlos.
de distribuirlos a las células de sicarios. El patrón confiaba en él, pero el chino era descuidado. Le gustaba la fiesta, la coca, las mujeres. Y en este negocio, el descuido se paga con sangre. Un día, el chino tenía que mover un cargamento importante. 20 Barrett calibre 50, 100 AK-47 y unas 50 granadas. Un arsenal para tumbar un helicóptero. Lo iba a mover de la bodega principal a una casa de seguridad más cerca de la zona de conflicto. Porque se venía un topón con los contras. El caso es que el chino, en lugar de supervisar él mismo el operativo, se fue de peda la noche anterior. Mandó a 2 de sus novatos a hacer el jale, y los novatos, por pendejos o por nerviosos, se equivocaron de ruta y se toparon de frente con un convoy de la Marina. Se armó una balacera del diablo. Murieron los 2 muchachos, un marino, y por supuesto, se perdió todo el cargamento. Todo. Cuando el patrón se enteró, se puso loco. Perder gente era parte del negocio, pero perder 20 Barrett, eso era una fortuna y una desventaja táctica gigantesca. Mandó traer al chino. Yo estaba ahí, en la finca. Lo vi llegar, pálido, temblando. El patrón no le gritó, solo le dijo, con esa voz calmada que helaba la sangre: «Me fallaste, chino, y la confianza es lo único que no se puede recuperar». Se lo llevaron para atrás de la casa. Escuchamos un solo disparo. Nunca más volvimos a ver al chino. Al día siguiente, el patrón me llamó a su oficina. Yo pensé que me iba a tocar a mí. Me senté frente a él y me dijo: «Lobo, tú eres un hombre callado. Observas, aprendes. No te gustan los reflectores. Necesito a alguien así para los fierros. Alguien que entienda que esto no es un juego, que un error no cuesta dinero, cuesta vidas, cuesta la plaza. ¿Crees que puedes con el paquete?». Yo no era un experto en armas. Sabía disparar, como todos ahí, pero no era un armero. Pero le dije que sí, porque decir que no era una sentencia de muerte. Me dijo: «Bien, a partir de hoy tú eres el responsable. Te voy a dar 2 hombres de mi confianza. La bodega es tuya. Quiero un inventario completo para mañana. Y quiero que me digas qué necesitas para reponer lo que perdimos. Y más te vale no fallarme». Así, de un día para otro, pasé de ser un simple chofer a tener en mis manos el poder de fuego de más de 500 hombres. ¿Cómo era ese primer día? ¿Qué encontraste en esa bodega? Fue como entrar en la cueva del diablo. La bodega principal no era una simple bodega. Era un búnker subterráneo debajo de una huerta de aguacates. Desde afuera, solo veías una pequeña casita de herramientas. Pero adentro, una escalera de metal bajaba unos 10 metros. El lugar era enorme, del tamaño de 2 canchas de básquetbol. Húmedo, frío, y olía a pólvora y aceite de arma. Lo primero que vi fueron las paredes, forradas con estantes de metal, del piso al techo. Y en esos estantes, de todo. Cientos de rifles de asalto. AK-47, los cuernos de chivo, los preferidos por su durabilidad. AR-15, los R-15, más precisos pero más delicados. Había filas y filas. En otra sección estaban las armas cortas, pistolas Beretta, Glock y las famosas 5.7, las que les dicen matapolicías, porque atraviesan los chalecos antibalas. Había cajas y cajas de municiones, de todos los calibres. Cajas de madera con letras en ruso, en chino, en inglés. Artefactos de impacto, esos dispositivos esféricos, acomodados como si se tratara de una cosecha. Tubos, proyectores y equipo pesado. Resultaba ser un inventario suficiente para dotar a un contingente considerable. Sin embargo, el lugar era un completo desorden. El encargado anterior carecía de todo método. Se podían ver las herramientas de trabajo sin mantenimiento, contenedores vulnerados y suministros operativos esparcidos por doquier.
Faltaba un registro fidedigno. Todo era una confusión total. Estuve la jornada entera en vela, acompañado por los 2 colaboradores que me encomendó el superior, conocidos por sus apodos. Cuantificamos cada implemento largo, cada herramienta de mano y cada unidad de material. Elaboramos un registro detallado. Resultó una tarea extenuante. En ese momento comprendí la verdadera magnitud de nuestras actividades. Lejos de ser una simple agrupación indisciplinada, operábamos con la estructura de una entidad táctica profesional. Nuestra capacidad de respuesta superaba con creces a la de las autoridades de toda la región. Al concluir, entregué el balance general al director. Le comuniqué: hay un déficit de 20 equipos de largo alcance. No encontramos el centenar de artículos de uso común. Contamos con un excedente de provisiones de un formato, pero escasez de otro. Además, los dispositivos esféricos están próximos a perder su vida útil. Me observó, revisó el documento y confirmó con la cabeza. De acuerdo. A partir de este momento, tu labor es poner orden aquí. Necesito que ese centro de acopio opere con la precisión de un mecanismo perfecto. Quiero que sepas dónde está cada tornillo. Y quiero que empieces a hacer los pedidos. Ahí empezó mi verdadera educación. ¿Hacer los pedidos? ¿Cómo funciona eso? ¿A quién le pides un lanzacohetes? No es como llamar a Amazon, obviamente. La cadena de suministro es compleja y muy peligrosa. La mayoría de las armas, especialmente las de alta gama como los AR-15 y las Barrett, vienen de Estados Unidos. Es un negocio millonario. Hay gente en la frontera, en Texas, en Arizona, que se dedica a comprar armas legalmente en tiendas o en ferias de armas. Compran de a 2, de a 3, para no levantar sospechas. Luego, las juntan y las cruzan por la frontera. Usan de todo. Compartimentos ocultos en los coches, los clavos, llantas, tanques de gasolina. A veces las cruzan en partes y se ensamblan aquí. Nuestro contacto en la frontera era un tipo al que solo conocíamos como el tío. Yo nunca hablé con él directamente. El trato se hacía a través de una cadena de intermediarios y teléfonos encriptados. Yo le pasaba mi lista a uno de los hombres de confianza del patrón. Él se la pasaba a otro, y así hasta que llegaba al tío. La lista era en código. Por ejemplo, 20 lonas grandes significaba 20 Barrett .50. 100 escobas eran 100 AK-47. 50 aguacates Hass eran 50 granadas. El pago era siempre en efectivo, en dólares. Se mandaba en los mismos camiones que iban hacia el norte cargados de droga o de aguacate legal. Era un intercambio. Ellos nos daban las herramientas para proteger la mercancía, y nosotros les dábamos la mercancía que generaba el dinero para comprar más herramientas. Un círculo vicioso. El otro proveedor importante eran los corruptos, militares, policías. A veces, después de un decomiso grande, el gobierno anunciaba que habían incautado 100 rifles, pero en el informe oficial solo aparecían 50. Los otros 50 nos los vendían a nosotros por debajo del agua. Esos eran los tratos más peligrosos, porque nunca sabías si te estaban vendiendo los fierros o te estaban poniendo una trampa. Pero las armas de los militares eran buenas, a veces incluso mejores que las que venían del norte. Una vez compramos un lote de lanzacohetes Lao, que supuestamente habían sido destruidos. El negocio es así de podrido. El dinero corrompe todo. Hablas de equipar a 500 sicarios. ¿Cómo se gestiona la logística para un número tan grande de gente? Es el verdadero reto. No es solo tener las armas, es distribuirlas de forma eficiente y segura. Los 500 hombres no están todos en el mismo lugar. Están divididos en células, en estacas, de 10, 20, 30 hombres.
cada una con un comandante. Cada célula opera en un territorio específico. Una ciudad, un grupo de pueblos, una carretera. Mi trabajo era asegurarme de que cada comandante tuviera lo que necesitaba. Teníamos un sistema. Cada comandante de célula tenía una hoja de requerimiento. Cuando necesitaban equipo, ya fuera para reponer bajas, para una operación específica o porque su armamento se había desgastado, me la hacían llegar a través de un mensajero. La hoja especificaba todo. 15 rifles AK-47 con 10 cargadores cada uno, 3.000 rondas de 7,62, 5 pistolas Glock 9 milímetros, 10 granadas, 15 chalecos nivel 4. Yo recibía esa orden y la procesaba como si fuera un almacén de cualquier empresa. Preparaba el pedido en la bodega. Contaba las armas, los cargadores, las cajas de munición. Todo se registraba en un libro de contabilidad. Cada rifle tenía un número de serie y yo anotaba qué serie iba para qué célula. Si esa arma se encontraba después en una escena del crimen o en manos de un detenido, el patrón quería saber de quién era la culpa, quién la perdió. Era un control estricto. Una vez que el pedido estaba listo, organizaba la entrega. Nunca se entregaba en la bodega principal. Eso era sagrado. Teníamos casas de seguridad y puntos de entrega por toda la región. Yo cargaba una camioneta con clavos, compartimentos secretos y llevaba el material. A veces lo hacía yo mismo, a veces mandaba a Puma o a Sombra. Llegábamos al punto, el comandante de la célula ya estaba esperando. Hacíamos el intercambio rápido, sin hablar mucho. Él firmaba una copia del requerimiento, como si fuera un recibo, y se iba. Así mantenía el control de cada bala. Y eso era constante. Todos los días había movimiento. Un día equipabas a un comando que iba a hacer un levantón. Otro día, reabastecías a los que estaban en un punto de control en la sierra. Otro día, preparabas un arsenal para un ataque a una base de policía. Era un flujo interminable de muerte. Yo era el tipo que ponía las herramientas en las manos de los asesinos. ¿Qué era lo más solicitado? ¿Había armas de moda, por así decirlo? Sí, claro. La moda la dictaba la necesidad y la propaganda. El cuerno de chivo, el AK-47, siempre ha sido el rey. Es barato, fácil de conseguir, aguanta todo. Lodo, agua, polvo, sigue disparando. Es el rifle del soldado de a pie, del sicario raso. Para ellos, era su herramienta de trabajo. Le tenían un cariño casi religioso. Lo personalizaban con culatas retráctiles, con miras láser. Le ponían imágenes de la Santa Muerte. Era una extensión de ellos mismos. Luego estaban los AR-15. Esos eran para gente un poco más especializada, para los comandantes o los sicarios con mejor puntería. Son más precisos, tienen más alcance, pero tienes que cuidarlos más, limpiarlos. Eran un símbolo de estatus. Si traías un R-15 bien equipado, significaba que eras alguien importante. Pero el verdadero objeto de deseo, el que todos querían, era el Barrett calibre 50. Eso no es un rifle, es un cañón de mano. Atraviesa el blindaje de las camionetas del gobierno como si fuera mantequilla. Atraviesa paredes. El sonido que hace cuando dispara impone un respeto y un miedo increíbles. Tener un Barrett en tu equipo te daba una ventaja psicológica brutal. Cuando los contras o el gobierno sabían que tenías 50, se la pensaban 2 veces antes de acercarse. Eran nuestras piezas de artillería. Las usábamos para emboscadas, para defender plazas, para tumbar helicópteros. Yo tenía que decidir a quién se le asignaba un Barrett. No se lo podías dar a cualquier pendejo. Tenía que ser alguien entrenado, alguien de confianza, porque perder un arma de esas era un pecado capital. La gente hacía méritos.
Se ofrecía para las misiones más peligrosas, solo para que yo les soltara una. Y las matapolicías, las 5-7, también eran muy codiciadas. Eran pequeñas, fáciles de ocultar, pero letales contra los chalecos de la policía. Eran las favoritas para los asesinatos en la ciudad, para los trabajos quirúrgicos. Cada arma tenía su propósito, su leyenda, y yo era el guardián de todas ellas. Describe la preparación para una operación grande, un enfrentamiento directo. Eso era el infierno en la tierra. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Usualmente, nos enterábamos con 1 o 2 días de anticipación. El patrón convocaba una reunión con todos los comandantes de célula en la finca. Yo asistía, pero no hablaba, solo escuchaba. Desplegaban mapas en una mesa grande, informes de los halcones, los espías. Los contras van a mover un cargamento grande por tal carretera. El gobierno va a hacer un operativo en tal pueblo. Se diseñaba el plan de ataque o de defensa. Y al final de la reunión, el patrón se volteaba hacia mí y me decía: «Lobo, necesito 20 camionetas artilladas, 300 hombres listos para mañana al amanecer». Y ahí empezaba mi trabajo de verdad. Esas noches no dormía. La bodega se convertía en un hormiguero. Llegaban los comandantes con su gente, 300 hombres, la mayoría muy jóvenes, de 16, 17, 20 años, con los ojos llenos de adrenalina y miedo, aunque lo ocultaran con bravuconadas. Yo tenía la lista, camioneta por camioneta. Troca 1, comandante Puma. Un Barrett .50 montado en la batea, 2 cuernos de chivo para el copiloto y el de atrás, 10 granadas, chalecos para todos, 20 cargadores extra. Y así, con cada una de las 20 camionetas. Era una producción en cadena. Un equipo limpiaba y aceitaba las armas, otro cargaba los miles y miles de cartuchos en los cargadores. Yo supervisaba todo. Verificaba que cada hombre recibiera su equipo. Les entregaba los rifles, los chalecos. Veía sus caras. Algunos parecían niños yendo a un desfile. Otros estaban callados, con la mirada perdida, sabiendo que quizás no volverían. Era un ritual extraño. Les daba el arma, el chaleco, y ellos me decían: «Gracias, lobo». Y yo pensaba: «Te estoy dando la herramienta para que mates, y quizás el boleto para que te maten». La noche antes de un topón, el aire en la bodega era eléctrico. El olor a metal, a pólvora, el sonido de los cerrojos de los rifles, las risas nerviosas. Era una maquinaria de guerra afinándose. Cuando la última camioneta estaba cargada y lista, me sentaba en un rincón, encendía un cigarro y solo esperaba. Escuchaba el rugido de los motores al arrancar. Veía el convoy de camionetas monstruosas, llenas de hombres armados hasta los dientes, desaparecer en la oscuridad. Y me quedaba solo en el silencio de la bodega, esperando el reporte de las bajas. ¿Qué sentías en esos momentos? ¿Miedo? ¿Poder? Era una mezcla de todo. Sentía poder, sí, un poder inmenso. Tenía el control de la vida y la muerte de cientos de personas. Una decisión mía, un arma mal entregada, una munición defectuosa, podía cambiar el resultado de una batalla. Los comandantes me respetaban, me temían un poco. Sabían que su vida dependía de que yo hiciera bien mi trabajo. Pero el miedo siempre estaba ahí. Era un compañero constante. Miedo a cometer un error. Miedo a que nos cayera un operativo del gobierno en la bodega. Si eso pasaba, no había escapatoria. Era morir peleando o pudrirse en una cárcel de máxima seguridad. Miedo a el patrón. Sabía que mi vida pendía de un hilo. Un fallo, una sospecha de traición, y terminaría como el chino. Y luego estaba el otro miedo, el que te carcome por dentro. El miedo a lo que me estaba convirtiendo. A veces, después de equipar un convoy, me quedaba limpiando la bodega,
y veía las manchas de aceite en mis manos, y sentía que eran manchas de sangre, sangre que yo no derramaba directamente, pero que ayudaba a derramar. Escuchaba en las noticias: enfrentamiento en Michoacán deja 15 muertos. Y yo sabía que esas 15 muertes habían sido causadas por las armas que yo mismo había entregado. Me volví insensible. Al principio me afectaba, después se convirtió en números. Perdimos 5 hombres, pero matamos a 10 de ellos. Buen negocio. Se perdió una camioneta, pero aseguramos la plaza. Te deshumanizas para poder sobrevivir. Dejas de ver a las personas y empiezas a ver piezas en un tablero de ajedrez. Pero por las noches, cuando estaba solo, a veces las caras de esos muchachos que mandaba a la guerra volvían. Y me preguntaba cuántos de ellos seguirían vivos. La culpa es un veneno lento. No te mata de golpe, te va pudriendo poco a poco por dentro. Tiene que haber un punto de quiebre. ¿Qué te hizo decidir que tenías que salir de ahí? Hubo varias cosas. Fue un proceso. El negocio empezó a cambiar. La guerra se volvió más sucia, más cruel. Ya no era solo contra los cárteles rivales o el gobierno. Empezaron a meterse con la población civil, extorsiones, secuestros masivos, cuotas. El patrón, que al principio tenía ciertos códigos, se volvió más paranoico, más sanguinario. La gota que derramó el vaso fue un niño, un halconcito. Un niño de unos 12 años que trabajaba para nosotros, pasaba información. Se llamaba Miguel. A veces venía a la bodega a dejar recados. Era un niño listo, avispado. Yo le daba refrescos. A veces le regalaba algo de dinero. Un día, los contras lo levantaron. Lo torturaron para sacarle información sobre la ubicación de la bodega. El niño no habló. Lo encontraron tirado en una brecha. Le habían hecho cosas que no te puedo ni describir. Cuando trajeron su cuerpo, vi a su mamá llorando, gritando. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Vi a Miguel. Y vi a mi propio hermano pequeño. Vi la inocencia destruida. Todo el dinero, todo el poder, todo el respeto que había conseguido. Se sintió como basura. Me di cuenta de que estaba defendiendo un monstruo que devoraba niños. Esa misma semana, durante un operativo de rutina del ejército, casi me atrapan. Iba en una camioneta con un cargamento pequeño, solo unas cuantas pistolas. Me toparon en una carretera secundaria. No era un retén, era un convoy en movimiento. Tuve que abandonar la camioneta y correr monte adentro. Estuve escondido 2 días en la sierra, sin agua, sin comida, escuchando los helicópteros sobre mí. En esos 2 días, solo, con el miedo a que me encontraran, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en Miguel, pensé en mi familia, pensé en que si me agarraban, nunca más los volvería a ver. O si regresaba, ¿qué vida me esperaba? Seguir armando a más gente para que mataran a más Migueles. Decidí que se había acabado. Ya no podía más. Pero mencionaste que no hay salida fácil. ¿Cómo lograste escapar? No puedes simplemente renunciar. No llegas con el patrón y le dices: oiga, ya me cansé, ahí nos vemos. Eso es firmar tu sentencia. Tenía que planearlo. Fue lo más difícil y peligroso que he hecho en mi vida. Durante los siguientes 2 meses, fingí que todo estaba normal. Seguí haciendo mi trabajo a la perfección. Pero en secreto, empecé a prepararme. Ahorré cada peso que pude. No en un banco, claro. Lo enterré en el patio de una casa abandonada. Me puse en contacto, a través de un primo lejano, con un pollero de confianza en la frontera de Sonora. Le expliqué mi situación sin dar muchos detalles. Le pagué una fortuna para que me preparara una salida de emergencia. Un pasaporte falso, una nueva identidad, un cruce seguro.
Lo más complicado era cómo desaparecer sin que el patrón pensara que lo había traicionado o que me había robado algo. Tenía que parecer un accidente. Se me ocurrió un plan. Había una entrega de armas programada en una zona muy caliente, donde siempre había enfrentamientos. Era un cargamento pequeño, reemplazable. Le dije a el patrón que iría yo mismo para asegurarme de que todo saliera bien. Le pedí ir solo, para no levantar sospechas. Él accedió. Esa era mi ventana. El día de la entrega, cargué la camioneta, pero también llevaba una mochila con mi dinero, la nueva identificación y algo de ropa. Llegué al punto de entrega, que era un puente abandonado. En lugar de esperar al contacto, conduje la camioneta hasta la orilla del río, un río profundo y caudaloso. Le prendí fuego. Mientras las llamas empezaban a consumir la cabina, empujé la camioneta al río. Se hundió en segundos. Desde la distancia, parecería que me habían emboscado, que me habían matado y se habían deshecho del cuerpo y la evidencia. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Durante horas, a través del monte, hasta llegar a una carretera donde un coche, previamente arreglado por el pollero, me estaba esperando. No miré atrás. Dejé toda mi vida, mi familia, mi nombre, mi pasado, en ese pueblo de Michoacán. Crucé el desierto. Casi muero de sed. Pero lo logré. Llegué a Estados Unidos con nada más que la ropa que traía puesta y los fantasmas en mi cabeza. Y ahora, ¿cómo es la vida después de todo eso, Lobo? Es una libertad que se siente como una jaula. Estoy vivo, sí. Estoy libre, en teoría. Trabajo en la construcción, como antes. Gano un sueldo normal. Vivo en un apartamento pequeño. Nadie sabe quién soy. Nadie sabe lo que hice. Pero no hay un solo día que no piense en ello. Tengo pesadillas. Sueño con la bodega, con el olor a pólvora, con las caras de los muchachos a los que mandé a morir. A veces, en la calle, veo una camioneta parecida a las que usábamos y el corazón se me acelera. Escucho hablar español y me pongo paranoico. Pienso que me han encontrado. No puedo tener relaciones cercanas con nadie, porque el miedo a que descubran mi pasado es demasiado grande. Y la culpa nunca se va. Sé que las armas que yo manejé siguen matando gente. Sé que el monstruo que ayudé a construir sigue ahí fuera, devorando vidas. Escapé, pero dejé una parte de mi alma en ese lugar. A veces me pregunto si hice lo correcto al huir. Otras veces, sé que si no lo hubiera hecho, hoy sería solo un nombre en una tumba olvidada en la sierra de Michoacán. No soy una víctima. Tomé mis decisiones. Y ahora vivo con ellas. Todos los días. Esta historia que te cuento no es para que la gente me tenga lástima, ni para glorificar esa vida. Es para que entiendan. Para que vean cómo un joven con sueños puede terminar convirtiéndose en un mercader de la muerte. Es una advertencia. El dinero fácil no existe. Siempre se paga un precio. Y a veces ese precio es tu propia humanidad. Lobo, no tengo palabras. Gracias por confiar en nosotros y por compartir una historia tan cruda y tan real. Es una lección muy dura. Solo es la verdad de lo que pasa allá, mientras el resto del mundo no mira. A nuestra audiencia, las conclusiones son suyas. Historias como la de Lobo son las que necesitamos escuchar para entender la complejidad de la violencia en nuestro país. Suscríbanse a MEXLivo para no perderse estos testimonios. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.